a decir cómo fue su semana, mejoró, empeoró, sigue igual. Y el otro que no sabe no responde. Bueno. ¿Cuál es el verso que nosotros nos estamos aprendiendo desde hace como mes y medio? A ver si ya no lo aprendimos. Santiago 1:22, ¿no? Que dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Nos vamos a aprender ese verso dentro de 8 días. Santiago 1:22. Amén. Todo lo que el Señor nos muestre aquí en esta predicación a través de, en cada predicación, en cada enseñanza, la idea es colocarlo en práctica. No es solamente llegar a escuchar, sino que dice que nosotros no debemos ser solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Eso hace la diferencia. Amén. Y esta tarde, les quiero compartir algo. ¿Quiénes aquí son familiares, tienen alguna familiaridad con el fútbol inglés? Soccer. Sí, porque el otro es el fútbol americano, ¿no? Todos aquí sabemos lo que es el soccer, ¿cierto? Ha habido muy buenos jugadores de fútbol, voy a decir fútbol refiriéndome al soccer, que tienen una habilidad innata, tienen que trabajarlo, pero su habilidad es algo que viene, que el Señor les dio. ¿Sí? Entonces, para mí, y no estoy haciendo ninguna propaganda, el mejor jugador de fútbol es Ronaldinho. Porque él no solamente jugaba, sino que se disfrutaba el juego, ¿sí? Él tenía primero que todo unos dientes muy grandes, entonces así no se estuviera riendo, pareciera que se estuviera riendo. Entonces era hasta agradable verlo. Una vez le sacaron una tarjeta roja y salió muerto de la risa. No, qué risa que me sacaron tarjeta roja, ¿sí? Pero porque se lo disfrutaba y además tenía una habilidad con el balón impresionante. De verdad que él era muy bueno. ¿Trabajó para llegar allá? Sí, sino que además tenía ese don que le había dado el Señor. Hay otros jugadores de fútbol que también son buenos y a pesar de que no tienen la misma habilidad innata, es el trabajo, la disciplina, lo que ha hecho que lleguen a ser de los mejores jugadores de fútbol. Y tampoco es que esté haciendo propaganda, pero hay un jugador que a mí no me gusta, ¿sí? Y es Ronaldo, pero no Ronaldo Nazario el bueno, sino Ronaldo el portugués, ¿sí? Entonces, usted lo ve, es muy trabajador, es disciplinado, ha ganado muchos balones de oro, pero a mí no me gusta cómo juega, parece un robot, para mí parece un robot, pues todo así, todo como, no se ve tan natural, sin embargo lo hace muy bien, o sea, no podemos negar que él es muy buen jugador. Y entonces, en ambos casos, vemos que tiene que haber un trabajo para llegar allá, ¿sí? Y finalmente llegan a una victoria, ¿sí? Balones de oro, premios, una cantidad de cosas, y no siempre se valora lo que se llega a lograr, ¿sí? Y es lo que vamos a ver esta tarde. Muchas veces usted tiene que pelear mucho, luchar mucho para llegar al punto donde quiere estar, pero estando allí, de repente no lo valora como debería. Y esta tarde voy a compartirles un tema que se llama ¿vale la pena? ¿Sí? Mi amor, empezar el celular, por favor. Y las gafas. Qué pena. Voy a controlar el tiempo, si no. Bueno. Entonces, de repente voy a tratar de darles esta predicación lo mejor posible sin correr. Entonces, de repente, si nos toma o sea, no terminó y no hay problema. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 12:11. Y Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, te damos gracias porque en esta tarde, Señor, lo que nos reúne a nosotros aquí en este lugar es tu dulce Espíritu Santo y tu presencia, Señor.
Hoy anhelamos con todo nuestro corazón que tú estés en medio nuestro, Señor. Anhelamos de todo, Padre Santo, con nuestro espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo, estar en tus atrios, como lo dice David, Padre Santo, en Salmos. Y hoy anhelamos, Padre Santo, de igual manera que tu dulce Espíritu Santo no solamente esté en este lugar, sino que esté llenando nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser, Señor. Hoy, Padre Santo, aquietamos nuestro espíritu, nuestra alma, aún nuestro cuerpo, Señor, para estar atentos a lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y todos tenemos una lucha diaria, física y espiritualmente hablando, ¿sí? Usted cuando va a trabajar es una lucha. Usted aquí, ¿quiénes se levantan todas las mañanas dichosos y felices y gozosos de ir a trabajar? Bueno, ¿quiénes no? A ver si porque es un trabajo que muchas veces cuesta. Y no estoy diciendo que los trabajos sean malos, son trabajos que de repente disfrutamos, pero hay veces que hay días en donde es un lunes por la mañana y usted viene un fin de semana de haber estado disfrutando con la familia y después irse a trabajar, como que no nace tanto. Pero un viernes de pronto sí se levanta con más ganas, ¿cierto? Porque ya sabe que es el último día de repente. A lo que voy es que muchas veces, a pesar de que estemos haciendo algo que nos gusta, pues también es un trabajo y es una lucha. Y espiritualmente todo eso también es una lucha. Entonces, aquí en Apocalipsis 12:11, el Señor le está hablando a toda la congregación a través de Juan, de que nosotros tenemos una victoria. Y entonces usted me dirá, sí, yo creo que el Señor nos ha dado la victoria, creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz, yo creo cada una de las cosas que Él venció, pero yo todavía no las veo aquí. Y a mí estas últimas semanas el Señor me ha tratado mucho con la parte de la victoria, porque yo tengo fe que el Señor tiene todo bajo control. Sin embargo, es una lucha cuando usted no ve la victoria todavía, ¿sí? Cuando usted sabe que está allí, pero que todavía no la puede tomar. En estos días estaba en Forma Morillo, vi un edificio en el 4º piso y estaba subiendo las escaleras y había una libélula pegada contra el vidrio mirando hacia afuera. Y yo decía, esa libélula está como 1 centímetro lejos de su ambiente, ahí, pero estaba pegada esperando, yo no sé qué, de pronto que se abriera, pues claro, el animalito no sabe, pero lo que yo me refiero es que veía la libertad allí, pero no la podía disfrutar. Y yo decía, muchas veces uno se siente así, que ve todo, pero no lo puede disfrutar. Como veíamos hace 2 semanas, esa persona que el Señor le dijo a través del profeta Eliseo, usted va a ver la bendición, pero no va a poder disfrutar de ella. Y entonces, cuando estamos en esa lucha y luchamos, tenemos una cosa que el Señor me estaba mostrando esta semana y es una fe. Y la fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay una fe humana y hay una fe en el Señor. ¿Cuál es la diferencia? Que la fe humana es la esperanza de que todo va a salir bien. Es una esperanza. Pero la fe en el Señor es la certeza de que el Señor tiene todo en sus manos. Y eso hace una diferencia grande, porque eso es lo que diferencia a un cristiano de cualquier otra persona. Cuando cualquier persona dice, yo tengo fe de que va a suceder, es que él tiene la esperanza de que se va a solucionar. Pero cuando yo estoy caminando con el Señor y digo, tengo fe, sé que el Señor tiene controlado todo en sus manos. Dice la palabra, no se cae ni la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de salir a montar en bicicleta y entonces el Señor me dio una palabra. Donde yo salgo hay animalitos, ¿no? Por ahí ardillitas, pajaritos, ositos. Y entonces yo, pues claro, cuando uno sale con alguien, pues chévere, pero cuando usted sale solo, pues, y ya me ha pasado que uno se encuentra y gracias a Dios, pues el Señor lo guarda. Yo sí oro antes de salir, créanme, intercesión de todo para que el Señor nos guarde. El caso es que el Señor me dio una palabra y era que cuando David salió a la guerra, llegó y le dijo, yo voy contigo. Y si yo, cuando escuche los árboles que se están moviendo, las hojas de los labios, porque el viento los mueve, tú puedes ir a atacarlos porque yo estoy contigo. Y entonces ahí me quedó sonando esa palabra y dije, bueno, Señor, amén, ¿no? ¿Qué me querrá decir? Y entonces esta semana salí a montar en bicicleta y entonces en pedazos donde yo no sabía si para un lado o para el otro, esa palabra se me vino a la cabeza y yo escuché las hojas de los árboles por un lado, ¿no? Y yo me metí por ahí. Ojalá que no hubiera sido un oso, pero yo me metí por ahí. ¿Sí? Porque me acordé de esa palabra y dije, Señor, bueno, yo oré, yo te pedí, tú me diste esa señal, yo sigo por ahí. Y no pasó nada, o sea, me fue bien lo que quiero decir. Entonces, cuando uno cree y se basa en la palabra de Dios hasta en pequeñas cosas como salir,
a caminar o algo, pero tiene al Señor siempre en su corazón, el Señor le habla a uno en pequeñas cosas. También yo veía una hoja caer y me decía, yo tengo el control de todo porque aún esa hoja que cayó es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos caminando con el Señor, nuestra fe es una certeza, ¿sí? En el Señor, no una esperanza que de pronto. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, porque este versículo y esto que vamos a ver durante este y de repente el otro fin de semana es muy importante para que entendamos en dónde está nuestra certeza y en dónde estamos parados, ¿sí? En arena movediza que se va a caer en cualquier momento o en la roca que es Cristo. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces, aquí habla de 3 cosas por las cuales hemos vencido al enemigo. ¿Sí? Y yo le digo, ¿usted cree que el enemigo está vencido? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano que dice, el enemigo está vencido. ¿Quién cree que no? Porque dice uno, bueno, pues está vencido, pero pues que no parece, ¿no? Es como que está muerto, pero como que no tanto, ¿cierto? Porque todavía uno ve reflejos y cosas. El Señor ya lo venció. ¿Sí? El Señor ya tomó la victoria, ya es de Él y nos la entrega a nosotros. Y vuelvo y le digo, ¿su fe es una esperanza o una certeza? Amén. Entonces, las 3 cosas por las cuales dice que nosotros hemos vencido son, la primera, la sangre del Cordero. ¿Sí? Vuelvo a Apocalipsis 12:11, dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, ¿la sangre de cuál cordero? Del Señor Jesucristo. Mire, la sangre de Cristo tiene un poder sobrenatural, un poder que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Cada una de las cosas que el Señor nos va a enseñar en esta tarde y de pronto el fin de semana que viene, es la certeza de que esas son las armas por las cuales y a través de las cuales el Señor nos va a entregar la victoria. Pero tenemos que usarlas. No podemos estar simplemente esperando a que con una esperanza vana. Hebreos 9:12 dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Desde el principio el Señor, de pronto hay alguien afuera. Entonces, el Señor desde el principio determinó que cuando alguien cometía un pecado, la única manera de que fuera limpio era a través del derramamiento de sangre. ¿Sí? Por eso los judíos, el pueblo del Señor, cuando cometían pecados y se iban a presentar delante de él, tenían que llevar un animalito, el animalito tenía que ser puro, no tenía que tener ningún defecto ni nada, lo sacrificaban y la sangre era lo que expiaba o disculpaba o excusaba el pecado de la persona. Entonces llevaban palomitas, corderos, entonces alguien cometía pecado, tenía que llevar un sacrificio. Y eso era lo que hacía el Señor, lo que pedía el Señor. Cuando vino el Señor Jesucristo dice que solamente una vez y para siempre el sacrificio del Señor Jesucristo se hizo por todos los pecados de nosotros. ¿Por cuántos? ¿Por uno o por todos? Por todos. Ahora yo les pregunto, ¿usted ya terminó de pecar? ¿Va a seguir pecando? Todos cometemos errores a diario. Todos cometemos errores a diario, ¿cierto? Y entonces el Señor dice, mire, esa sangre es por los pecados que ya cometiste, los que cometiste hoy, inclusive por los que vas a cometer. Ahora, lo que cambia radicalmente es cómo está mi corazón con respecto al Señor, si le quiero fallar o no. Y dice que sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Tenemos que entender una cosa y es que si nosotros no aceptamos el sacrificio de la cruz por cada uno de nosotros, no tenemos salvación. No hay manera. Yo por mí mismo no tengo manera de cómo justificarme delante del Señor. Yo soy una persona pecadora, una persona sucia, una persona que cometió muchos errores. Yo no tengo manera de defenderme delante de un juez perfecto. Pero el Señor Jesucristo, cuando tomó mi lugar y derramó su sangre por mi vida, en ese momento me justificó. Y es por eso tan importante que yo entienda que tengo que valorar la sangre de Cristo. Y aquí es donde yo les digo, muchas veces entendemos lo que es la sangre de Cristo, pero no la valoramos. Y les voy a decir por qué. Porque seguimos cometiendo pecados que realmente decimos que son absurdos.
Dice la Biblia, las pequeñas zorras dañan las grandes cosechas. Hay cosas que yo todavía hago a diario que yo sé que están mal hechas, pero sigo insistiendo en ellas. Entonces no estoy valorando el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí. ¿Sí? Mire, yo les voy a contar una historia triste que pasó esta semana, bueno, un compañero de trabajo que vive aquí en Calgary tenía 2 hijos y el mayor de ellos murió en un accidente de tránsito. El muchacho tenía 22 años, ¿sí? Entonces, cuando nos dieron esa noticia esta semana, para mí fue un choque porque pues yo no conocía al muchacho, pero pues mi compañero de trabajo sí. Y pues es duro porque uno como papá, uno siente ese dolor de un hijo. Yo digo, Dios mío, ¿cómo puede estar este hombre? Yo le coloqué mensajes, yo les pasé un mensaje a todos y gracias por los que estuvieron orando por él y por su familia. Y una de las cosas que uno se pone a pensar es ese sacrificio ese dolor tan grande que está sintiendo este hombre porque su hijo murió, ¿cierto? Ahora imagínese el Señor Dios Padre, que Él entregó a su hijo sabiendo que venía a morir por cada uno de nosotros. El amor tan grande que nos tiene a nosotros, que permitió que su hijo viviera eso. Y nosotros muchas veces no lo valoramos. Es como cuando uno está acostumbrado a las buenas cosas y le entregan algo y uno, eso no lo valora, lo deja por ahí. Entonces, cuando uno sigue pecando y cometiendo los mismos errores, no está valorando la sangre de Cristo, el derramamiento de sangre, el sacrificio que hizo Él por mi vida, por la vida de cada uno de nosotros. En Hebreos 9:14 dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Mira, una de las cosas que dice aquí es, primero que es sin mancha, ya lo sabemos, la sangre de Cristo, pero lo segundo es, purificará nuestra conciencia. El Espíritu tiene 3 partes que son conciencia, comunión e intuición. La conciencia es lo que, o sea, todos los seres humanos tenemos conciencia, tenemos un hombre espiritual dentro de nosotros, un espíritu, y ahí está la conciencia. Pero esa conciencia cuando empieza a pecar y empieza a cometer errores, se empieza a endurecer. Ya no le importa. En alguna ocasión entrevistaron a una persona de estos que asesinan por dinero, sicarios, y entonces le preguntaban que si no era para esa persona duro estar matando gente, que o sea, no le daba nada, y todos los que les preguntaban los sicarios decían esto: la primera vez que se mata a una persona es una experiencia muy dura, muy fuerte, eso le queda a uno en la cabeza, se despierta uno con pesadillas y todo eso, pero después del primero ya lo demás no importa. Impresionante, impresionante. Y eso significa que la conciencia se endurece, no le duele, no le importa eso que está pasando, lo que le está haciendo a otra persona. Y lo mismo es con el pecado. Cuando uno comete un pecado y no le importa y sigue y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer, pues entonces se le endurece la conciencia. Ya no tiene sensibilidad. El Espíritu Santo le va a hablar y usted no lo escucha. Hay, por ejemplo, parejas que están pasando por situaciones difíciles y entonces él o ella no escuchan porque su conciencia está dura, por lo que sea, porque se siente traicionado, traicionada, porque no se siente en valor, por lo que sea, pero su conciencia se endurece al punto de que ya no le importa. Y aquí el Señor nos está diciendo aquí precisamente, dice que es para purificar nuestra conciencia. Una de las cosas que hace es limpiarla. Imagínese la conciencia como algo muy sensible, muy hermoso, y que de repente, cuando empieza a endurecerse, se vuelve como una roca, que no le pasa nada, no lo toca nada. Así pasa cuando nos acostumbramos a cometer un pecado, y luego otro, y luego otro. Y es por eso tan importante que tenemos que cuidarlo. Después dice, en 1 de Juan 7, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. El hecho de que el Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado no nos da una carta para hacer lo que se nos antoja. ¿Sí? Porque eso costó un precio. Y vuelvo les digo, una cosa es lo que se tuvo que pagar y lo otro es valorar ese precio. ¿Sí? Aquí a quienes les costó conquistar a su cónyuge. A los hombres digo, no.
A los hombres, ¿a qué hombre le costó conquistar a su cónyuge? Ah, ¿fue fácil? No, vamos, que es que yo creo que le costó, le tuvo que invitar a algún lado, ¿cierto? A hablar con ella. O sea, usted tuvo que pagar un precio para eso. Y para las niñas que son solteras, si un muchacho no paga el precio con ustedes, a metros. Y muchachos, si una muchacha no, o sea, es muy fácil y no pide un precio muy alto para salir con ella y para tener una amistad con ella, tampoco vale la pena. Entonces es importante entender que cuando uno paga un precio alto, pues uno valora lo que logra, ¿sí? Y aquí el Señor nos está diciendo precisamente en esa parte, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si yo valoro el sacrificio del Señor, digo, vale la pena lo que Él hizo, pues entonces yo, después de que me limpio con la sangre de Cristo, yo no voy a volver a salir a hacer lo mismo, ¿sí? Y eso aplica para muchas cosas, pero empecemos en la casa. Uno se arrepiente y tiene discusión con la esposa, con los hijos, y uno dice, Dios mío, ¿cómo me fui a hablar así? ¿Cómo los fui a tratar así? Dios mío. Y uno de verdad que se arrepiente y todo eso, pero si uno no hace nada para cambiar eso, pues entonces está en lo mismo. Y hay veces que uno tiene que levantar la mano y pedir ayuda. A mí no me da miedo que yo he tenido que ir al psicólogo. Bueno, me mandaron. Usted necesita psicólogo. Yo en momentos de mi vida que he necesitado digo, Señor, o sea, claro, voy con mis pastores primeramente y todo, pero ellos ya vieron que el caso era extremo y me mandaron a un psicólogo. ¿No? Entonces, no, pero en realidad yo llegué y les dije, no sabe que yo necesito saber cómo hago para manejar esto porque las herramientas que tengo no son suficientes. Y entonces hubo una psicóloga cristiana, llegué y fui y hablé con él y dije, mire, tengo esto, ¿yo cómo hago? Y me dio herramientas. Y entonces de verdad que funciona, pues una persona con temor de Dios que le dé a uno, ¿cómo se llama eso? Herramientas para enfrentar las cosas. Pero hago algo. Pero si uno sigue cometiendo errores y sigue en lo mismo y sigue dañando, insultando y todo eso, y uno se arrepiente, de verdad que uno se arrepiente de todo corazón, pero vuelve a caer en lo mismo, tiene que hacer algo al respecto, ¿sí? Y por eso es que el Señor nos dice, nos limpia, ¿sí? De todo pecado. Después dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y aquí hay una cosa importante y es confesar, confesar. Si uno no es capaz de llegar y confesar lo que está haciendo es porque todavía cree que no es un pecado. Te lo voy a decir. Ejemplo práctico. Usted tiene una diferencia con su esposa. Usted sabe que cometió el error, pero usted no le dice nada. Dice, sí, qué embarrada. Pero en el momento que usted no, hasta el momento que usted diga, usted interiorice que fue una falta, vaya con ella y le diga, sabe que esto que hice fue un error, perdóneme, hasta ese momento no pasa nada. Y le voy a decir por qué. Porque si uno no ve eso como un error, nunca lo va a corregir. ¿Van conmigo? Si uno no ve las cosas a la manera de Dios como un error, jamás los va a corregir. Y entonces por eso tan importante que lo esté viendo como lo ve. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Y aquí es muy importante que la conciencia nos va a culpar cuando hacemos las cosas mal. Y hay una cosa en la cual no debemos caer y es en culpabilidad. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hace uno para sentirse perdonado realmente y no caer en culpabilidad? Y la respuesta es el arrepentimiento. Si a mí me dolió haber hecho eso, al punto de volver si pudiera regresar el tiempo, regresaría el tiempo para hacerlo de la manera correcta, en ese momento es un arrepentimiento genuino, ¿sí? Pero si no, pues no me importa. Y entonces, cuando aquí en Hebreos dice interiormente purificados de una conciencia culpable, significa que mi conciencia me estaba culpando, pero en el momento que yo me arrepentí y acepto el perdón del Señor Jesucristo, ya soy libre. Y aquí es muy importante uno entender que el enemigo va a venir a culparlo a uno. Sin embargo, si yo me arrepentí, no tengo por qué sentirme culpable. Sin embargo, hay cosas que tiene uno que pagar, consecuencias que uno tiene que pagar. Por ejemplo, si una persona golpeó a alguien, de pronto que se estuvo en ira y todo eso, golpeó a otra persona, ¿cierto? Si esa persona se arrepintió, no lo va a volver a hacer. De verdad que le duele, no lo va a volver a hacer, pero tiene que pagar las consecuencias por haber golpeado a esa persona. ¿Sí me hago entender?
Entonces, no me siento culpable porque el Señor me perdonó, sin embargo, tengo que pagar las consecuencias de haberlo hecho. Entonces, por eso es tan importante que yo entienda que cuando me arrepiento, eso es clave para que mi conciencia esté limpia a través de la sangre de Cristo y yo pueda caminar confiadamente con el Señor. Amén. Amén. Entonces, la sangre del Cordero. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, en cuanto más la sangre que por medio... si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Ya lo leímos. Bueno, entonces lo primero que dice esa parte es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que me limpia, la sangre de Cristo que me renueva, que me restaura. Amén. Lo segundo que dice Apocalipsis 12:11, dentro de la misma de la sangre, ahí mismo es purifica mi conciencia. Primera de Timoteo 4:2 dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Y yo, como les explicaba ahorita, la conciencia se endurece cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando uno no tiene dolor por lo que hizo. Y se empieza a endurecer al punto de que ya no le importa nada. Y cuando uno está en ese punto, es un punto supremamente peligroso, porque para que una persona vuelva al conocimiento del Señor tiene que pasar muchas cosas. En la palabra de Dios dice que es mejor que yo caiga sobre la roca para ser quebrantado y no que la roca caiga sobre mí para que yo fuera destruido. ¿Qué significa eso? El Señor Jesucristo puede llegar de dos maneras a mi vida. Allí para que yo me acerque y yo al acercarme al Señor y al ser confrontado por Él, me quebrante por lo mal que he hecho, o que yo esté allí endurecido sin que me importe nada y me estrelle contra el Señor Jesucristo y sea quebrantado, sea destruido. Entonces, por eso es tan importante que tenemos que cuidar nuestra conciencia, que sea sensible, que no se endurezca, porque en el momento que se endurece es un camino muy largo y muy doloroso para que regresemos a tener la sensibilidad con el Señor. ¿Van conmigo? Amén. Después dice, cauterizar significa quemar. Entonces, por ejemplo, cuando una persona llega y se quema, queda una costra o se raspa, queda una costra y esa costra se endurece. Y si a ustedes les han pasado, esa costra no duele. Usted se puede pegar ahí, se rasca, le pega con lo que sea y no le va a doler porque está endurecida, ¿cierto? Lo mismo pasa con la conciencia cuando yo no tengo una sensibilidad con el Señor. Y lo tercero que hace la sangre es que habla por mí. Uno piensa que las cosas no tienen consecuencias espirituales, que las situaciones no tienen consecuencias espirituales. Pero en Hebreos 12:24 dice, Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Les voy a leer Génesis 4:10. Génesis 4:10 dice, ¿qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Cuando Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, estaban por la tierra, ellos empezaron a llevarle ofrendas al Señor. Y la ofrenda de Abel fue una ofrenda que el Señor le gustó, porque llevó lo mejor de él para el Señor. Pero Caín llevó de lo que le sobraba. Entonces llegó lo que estaba ahí más o menos y se lo llevó al Señor. Entonces el Señor dice que se agradó de la ofrenda de Abel, pero no le gustó la de Caín. Y dice que en ese momento Caín cayó en celos, le molestó mucho que su ofrenda no hubiera sido agradable y la de Abel sí. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? Él después llegó y mató a su hermano. Y se escondió y dice, bueno, ¿dónde está su hermano? Los versículos anteriores. ¿Es que acaso yo soy guarda de mi hermano? Y él le dice el Señor, ¿pero qué ha hecho? La sangre de su hermano clama venganza. Cuando uno hace algo, eso queda marcado en la historia. No solamente de mi vida, sino de todas las cosas alrededor. Aquí vivimos en esta tierra y en muchas partes de la tierra, pero aquí particularmente lo que pasaron con los aborígenes. Separaron las familias, dejaron a los niños por un lado, los padres, mujeres y hombres por otro lado. O sea, hubo muchos vejámenes en contra de ellos que lo que hicieron fue destruir a todas esas personas. Y recientemente, pues todos sabemos que inclusive se encontraron
fosas con cadáveres de niños que habían sido pues ultrajados y abusados y todo eso. Esa sangre clama venganza. Esa sangre es lo que se sembró en esta tierra y por eso muchas veces la tierra a veces es tan dura, hablando espiritual, inclusive físicamente hablando, por lo que pasó. Entonces cuando nosotros oramos, nosotros sabemos que eso pasó y nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia para que perdone lo que pasó en esta tierra. ¿Sí? En nuestros países de donde somos, de Venezuela, Colombia, México, de donde sea que vengamos. En lo que pasó allá siglos anteriores, años anteriores o de frente lo que está pasando en ese momento, nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia porque la sangre derramada reclama venganza. ¿Sí? Y por eso aquí el Señor dice en Hebreos 12:24 que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesucristo vino a restaurarnos con Él. La sangre de Jesucristo, el propósito de derramar la sangre fue volvernos a encontrar una relación con Él. ¿Sí? Fue restaurar lo que el hombre había hecho cuando se alejó del Señor. Empezando por Adán y Eva, pero siguiendo con todo lo que hacemos. Entonces, por eso es importante que cuando yo acepto el sacrificio de la sangre de Cristo en mi vida, estoy diciendo que esa sangre habla por mí para restaurarme, para justificarme, para reconciliarme con el Señor. Por eso es tan importante que la valoremos. La sangre de Cristo no es para tenerla en poco. Cuando yo clamo a la sangre de Cristo, estoy clamando ante lo más santo, lo más poderoso, lo más inmaculado que entregó el Señor por mí. Entonces yo no puedo pisotearla. Yo tengo que valorarla. Es mejor que cualquier tesoro que usted se pueda imaginar en la tierra. En Mateo 26:28 dice: esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Él sabía que venía para eso. Dice que el único que estuvo sin pecado fue Jesús. Por eso su sangre era pura. Y por eso su sangre fue derramada para que todos nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Es por eso, y vuelvo les insisto, que cuando yo clamo al Señor, yo acepto el sacrificio del Señor Jesucristo en mi corazón y en mi vida. Estoy diciéndole, tu sacrificio valió la pena. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Lucas 22:20 dice: de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por ustedes. Él sabía que esa sangre la iba a entregar por cada uno de nosotros. Lo siguiente que hace la sangre de Cristo es que me libera. Apocalipsis 1:5 dice: también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sí? La sangre de Cristo me libera de cualquier cosa. Nosotros hemos visto hasta el cansancio, el poder de cada uno de los derramamientos de la sangre de Cristo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces no los valoramos y por lo tanto no tenemos la plena conciencia y la plena seguridad de la victoria que tenemos. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando uno, por ejemplo, está pasando por una situación difícil, de que toda la gente lo menosprecia, lo subestima, lo trata mal, y pues hemos pasado de pronto varios por ahí, ¿a qué clama uno en el sacrificio del Señor para saber quién es uno? A la sangre de Cristo, a cómo me ve Él a mí, a la identidad que tiene el Señor conmigo. Y el Señor dice en la palabra que le arrancaron la barba, lo desfiguraron, la identidad de Él fue desfigurada para que yo tenga una identidad clara en Él. ¿Sí? En alguna ocasión, cuando estábamos aquí alabando, cuando íbamos a empezar a tener el tiempo de alabanza, yo me acordé que una vez yo estaba en trabajo en Colombia, a un soltero, y tuve que ir del sábado a trabajar, el sábado por la tarde, como aquí tenemos la reunión, o en ese momento también, en esa época también era la reunión el sábado, y me trataron súper mal. Fue una situación muy difícil, salí realmente anímicamente muy mal, me fui para la iglesia, dije: Señor, o sea, yo realmente necesito que tú me restaures. Y en el tiempo de alabanza fue impresionante cómo el Señor empezó a restaurar. Y después el pastor César Castellanos en esa época ya nos estaba empezando a enseñar sobre la sangre. Y él nos enseñaba sobre la identidad. ¿Y cuál es la identidad que yo tengo? Y normalmente la identidad que uno empieza a tener cuando está uno bebé y pequeñito es la identidad que le dicen los papás a uno, los hermanos a uno, hasta que uno se forma su identidad.
Y ya después, cuando uno conoce al Señor, es Él quien le dice quién es uno. Pero ¿quién de nosotros realmente a veces uno tiene una identidad equivocada? Y es la identidad de lo que los demás dicen de uno. No, tú no puedes lograr eso, tú eres muy malo. No, eso me han dicho. Usted es malo para eso, que se va a lanzar a eso. Me ha dicho, no, ni haga el intento. Y uno tiene una identidad mala de uno mismo por lo que están diciendo los demás, pero no es lo que dice el Señor. Y solamente cuando uno va a la palabra, solamente cuando uno se acerca al Señor, Él sí le dice quién es uno. ¿Sí? Para que uno actúe como un hijo de Él, para que uno se comporte como un hijo de Él. O sea, usted imagínese que es el hijo, imagínese, no, usted es el hijo del creador, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. ¿Usted a qué tiene acceso? A todo en las manos del Señor, claro, a todo. Pero eso no significa que el Señor le va a dar todo. Me refiero, el Señor le dice, claro, eso es tuyo, pero tú tienes que hacer tu parte, que es lo que vamos a ver más adelante. El punto aquí es este. ¿Con qué seguridad caminaría usted si estuviera seguro de que el Señor está al lado de usted todo el tiempo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Esta semana yo me hice ese ejercicio mental. ¿Cómo camina uno cuando uno sabe que está respaldado por la persona que manda? ¿Sí? ¿Con seguridad, sí o no? ¿A ustedes, alguno de ustedes, algún jefe así grande lo ha mandado? Vaya, haga tal cosita. Y uno vaya con la seguridad. No, que haga tal cosa. ¿Qué? ¿Por qué le tenemos que hacer caso a usted? Dice, no, porque el gerente mandó. Y ahí sí todo el mundo, ¿no? ¿Con qué seguridad caminaría yo si estuviera respaldado por el Señor? Y lo peor es que estamos respaldados por el Señor, claro, cuando caminamos con Él, pero caminamos con unas inseguridades, como todavía creyendo que no nos merecemos las cosas en el Señor. ¿Sí? Entonces, lo primero es la sangre. Lo segundo que dice aquí por lo cual hemos vencido es el mensaje del cual dieron testimonio. Esto es la palabra. La palabra. Vamos a leer Romanos 10, verso 10 y 11. Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será defraudado. Usted no se imagina el poder tan grande que tiene lo que usted confiese. ¿Por qué el enemigo se empeña tanto en que hablemos mal? ¿Se ha dado cuenta? Por ejemplo, usted se golpea, sale una palabrota. ¿Sí? Se atraviesa a alguien, entonces lo primero que viene a la mente es una palabrota. Eso es lo que viene por default, o sea, ¿cierto? Porque el enemigo sabe el poder que está en sus declaraciones. Es un cheque firmado. Si usted sabe que lo que usted diga es un cheque firmado, entonces de aquí en adelante, ¿cómo vamos a hablar? ¿Sí o no? Mire, ¿por qué hay tantas personas marcadas desde pequeñas para bien o para mal? Porque lo que les dijeron a ellos los marcó de ahí para adelante. Entonces, si nuestras palabras son decretos, ¿cómo estamos hablando nosotros? Y yo solo les pregunto, ¿hoy cómo hablan? Hoy. ¿Será que podemos mejorar? Porque es que lo que nosotros digamos, eso es lo que el Señor está declarando a través nuestro. Y por eso dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que estamos confesando? ¿Sí? ¿La palabra de Dios? O lo primero que se nos ocurre. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Una de las cosas que dice es que es el mensaje del cual dieron testimonio. ¿Sí? En estos días yo estaba hablando con un compañero de trabajo que él tiene una creencia diferente a la mía. Y entonces ellos oran 5 veces al día. 5 veces al día. No, ya vengo. Él dice que oran, no, yo le creo el valor. 5 veces al día van, oran, vuelven. Y entonces yo me ponía a pensar, ahora, y yo que estoy con el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo también tener esa disciplina de estar en constante oración, de estar caminando continuamente con el Señor. Y entonces
Aquí dice, usted si lo cree con el corazón, igual lo tiene que confesar con su boca. Y yo empecé a hablar con este hombre y le empecé a decir, bueno, ¿usted qué es lo que cree? Cuénteme en qué consiste y todo eso. Y empezamos a tener una conversación muy interesante, al punto de que ya pues empecé a predicarle, empecé a compartirle, ¿cierto? Y él no es ajeno a las cosas del Señor, porque pues a través también de su creencia hay muchas cosas que él ya ha escuchado de la palabra de Dios en sus propias creencias. Pero una de las cosas que dice aquí el Señor es el mensaje del cual dieron testimonio. Y una cosa es el testimonio físico, ¿no? Porque uno dice, no, es que yo doy testimonio con mis actos. Yo soy una persona correcta, yo hago mis cosas, no es que... Pero el Señor también está diciendo que hablemos, que tengamos un testimonio hablado, ¿sí? Porque es a través del testimonio de la palabra verbal que las personas van a empezar a creer. Entonces es confesar, es invocar. Romanos 10:14, ya lo leí. Hay millones de personas en el mundo que están buscando una palabra. ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Cómo fue la primera vez que nosotros escuchamos aquí del Señor? Alguien tuvo que hablarnos. Alguien tuvo que decirnos. En mi caso fue mi abuelita, ¿sí? De pronto algún amigo, alguna amiga, algún conocido, pero alguien tuvo que hablar para que nosotros estuviéramos acá. Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y es una de las cosas, cuando nosotros estamos declarando el mensaje del Señor, tenemos que hacerlo con seguridad, por lo cual yo tengo que estar completamente lleno de la seguridad del Señor. Ahora usted me dice, ¿cómo me lleno yo de la seguridad del Señor? Pasando tiempo con Él. Si uno no pasa tiempo con el Señor, primero no lo conoce y segundo va a hablar de un desconocido. ¿Sí? Pero cuando usted habla, por ejemplo aquí los papás, antes cuando nosotros estábamos en conversaciones y en negociaciones con nuestra pareja antes de casarnos, ¿cómo hablábamos de nuestra pareja? Esa vieja, si me la anda montando. ¿Ustedes no hablan así? No, eso mejor dicho es la mejor mujer del mundo. Es que si usted la viera, mejor dicho, es que ni la presento porque mejor dicho ahí le cae. Eso mejor dicho así uno. Ahora, ya los que somos papás, ¿cómo hablamos de nuestros hijos? No, eso mejor dicho, el mejor, la mejor, mejor dicho. No nos los baja de ahí, ¿sí o no? ¿Por qué habla uno bien de ellos? Porque los conoce y los ama, ¿sí o no? ¿O usted habla mal de sus hijos con los demás? No, semejante belleza. Como sea el hijo, siempre los papás hablan lo bueno de sus hijos, ¿sí? Entonces, si uno conoce al Señor, ¿qué va a hablar del Señor? Pues lo que ha pasado con Él, lo que ha vivido con Él, ¿sí? Pero si uno no pasa tiempo con el Señor y no lo conoce, pues está hablando de un desconocido. No, allá me dijeron, va a esa iglesia que es buenísima, allá un tal Jesús. Y el delegado que es el Espíritu Santo. Buenísimo que vaya para allá. Usted va a la iglesia, sí, yo voy para allá, pero no lo conozco. Tiene uno que conocerlo. ¿Cómo va a hablar uno de alguien que no conoce? Entonces, cuando uno pide, pues pide sin fe. ¿Cómo recibe uno algo si pide sin creer? ¿Sí o no? Si yo, por ejemplo, fuera el hijo de alguno de los que son aquí papás, digo, papá, necesito tal cosa. Me dice, listo, en una semana lo tiene. Bueno, yo creo. Él es mi papá, él tiene que responderme. Si mi hijo viene para preguntarme algo, le digo, bueno, ¿qué necesita? Vamos a hacerlo. Y uno trata de hacer las cosas. Ahora dice la Biblia, si ustedes siendo padres malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nuestra mentalidad de esclavos no nos permite ver a nuestro papá. Si uno tuviera una mentalidad de hijo, entiende que él quiere lo mejor para mí. Hay un jugador de básquetbol, no me acuerdo ahorita cómo se llama, creo que es Shaquille O'Neal, no estoy seguro, pero creo que sí. Y tiene 2 hijos. Y entonces uno de ellos, es un jugador de básquetbol. Y uno de ellos vive, mejor dicho, se le pide al papá, eso vive haciendo y deshaciendo. Y el otro vive en un cuartico por allá, humilde y todo eso, pero trabaja durísimo haciendo sus cosas y todo. Él es el papá de los 2, pero cada uno ha escogido una manera diferente de aproximarse con él. Entonces el que confía en el papá y sabe todo eso, papá es que necesito tal cosa, bueno, hágale, papá necesito tal cosa, y tampoco es que sea un vago, él hace sus cosas, pero cuando necesita algo el papá va y se lo pide, pero el otro no. El otro tiene una
humildad, yo diría, más que humildad, yo diría que él no se siente como hijo, no se siente como completamente identificado, y entonces él hace las cosas, todo eso, pero como que no le pide al papá, pudiéndolo hacer, no para vivir extravagante, sino para vivir bien, porque de acuerdo a lo que yo vi, vivía por debajo, digamos, de lo que sería normal para una persona de sus capacidades. Entonces muchas veces nosotros vivimos por debajo de las capacidades que el Señor nos puede dar, no porque Él no nos pueda dar, sino porque yo no creo que soy su hijo. Entonces yo le pido con miedo, si es que le pido. En estos días estaba viendo una película cristiana y el protagonista decía, después de que yo tuve una decepción, entonces yo ya no le pido al Señor. Yo oro mucho, pero yo no le pido al Señor. El Señor dice, pidan y se les dará. El Señor habla mucho sobre que Él quiere proveernos, porque Él sabe que estamos en un cuerpo aquí, en una tierra que tenemos necesidades. Y a Él le place darnos, pero muchas veces es nuestra mentalidad de esclavitud lo que no permite que las bendiciones se puedan dar. Y por eso dice, pidan sin dudar. Santiago 1:7 dice, quien es así, o sea, voy a leer el 6, pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. En otras palabras, ¿cómo son las olas? Van y vuelven, son inconstantes. Pide un día, se le olvida, pide a los 3 meses, pero ¿por qué no me llega la bendición? ¿Sí? Y ahora, esto es una cosa que esta semana el Señor me mostró y es esta. El Señor nos pudiera dar las cosas a la primera. ¿Sí o no? Para Él no hay nada imposible. Pero entonces muchas veces, ¿por qué pasa tiempo hasta que llegue la bendición? Y es, como yo les decía al principio, una lucha espiritual. El Señor, la bendición viene y sale desde allá, eso está escrito en el libro de Daniel, pero tiene que pasar por una parte espiritual en donde el enemigo no quiere que la bendición llegue. Y son mis oraciones continuas las que hacen que precisamente se abra ese espacio y pueda llegar la bendición aquí a donde yo la necesito. Entonces cumple la oración 2 propósitos. Una, seguir apoyando en esa guerra espiritual a los ángeles para que pueda llegar la bendición. Y 2, y tal vez más importante, guardar mi corazón. Porque si yo no oro y no llegan las cosas, mi corazón entonces se va a desviar. Mi corazón entonces empieza a sentirse herido, a sentirse traicionado. Pero si yo estoy orando, mi corazón está guardado en el Señor. La oración, una de las cosas fundamentales que busca es que mi corazón esté guardado todo el tiempo. Si yo no oro, pues mi corazón está a la deriva. ¿Van conmigo? ¿Amén? Ok. Si no, apunten por ahí y respondemos al final. Y el tercero, si alcancé. Y el tercero, entonces lo primero es la sangre de Cristo, segundo es la palabra, y lo tercero dice, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Dice, no valoraron tanto su vida como para evitar su muerte. O sea, no les importó su vida. Y yo les voy a enseñar aquí 3 maneras de morir. Tranquilos. Ya mira cómo estoy. La primera, Romanos 8, 12 y 13 dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y lo primero es morir a los malos hábitos. Morir a los malos hábitos. ¿Quién tiene buenos hábitos para comer aquí? Ush, el Señor nos está hablando. ¿Quién tiene buenos hábitos para hacer deporte aquí? ¿Quién tiene buenos hábitos para dormir aquí? Ahí sí todos. Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Ni comen. Buenos hábitos. Uno tiene que, dice la palabra, tenemos que tener buenos hábitos. Lo primero que yo tengo que morir es a mis malos hábitos. No, que es que he pasado por una enfermedad y todo eso. Ore por mí. Y uno ora, el Señor lo sana y sigue con los malos hábitos. No va a terminar nunca. Entonces, a lo que el Señor lo primero que dice, mueran a sus malos hábitos. Eso hablando de pronto de la carne, pero un mal hábito, no orar. Eso es un pésimo hábito. El Señor llega y nos dice a nosotros que en todo momento estemos unánimes juntos en oración. Es parte, en Efesios capítulo 6, de la armadura del Señor. Es la 7ª arma. Yo les voy a decir cuál es. La primera es el cinturón de la verdad.
La segunda, la coraza de justicia. Luego el yelmo de la salvación. Luego las sandalias del aprecio del evangelio. Luego viene el escudo de la fe, la espada del espíritu. Y al final la gente piensa que está ahí terminó. Y dice no. Y unánimes juntos en oración. Y esa es la séptima. Unánimes juntos en oración. La oración no es un deporte, no es opcional. A mí me gustó mucho como se predicó hace 8 días sobre la ofrenda. No es opcional. La oración no es que si yo quiero o no quiero. Usted dígale a su esposa cuando usted llega a la casa que hoy no quiero hablar con usted. A ver qué le pasa. ¿Sí? No, hoy no quiero orar contigo. Ah, bueno. El que siembra recoge, ¿no? Entonces, lo primero es renunciar a los malos hábitos. Hay personas que, bueno. Entonces, lo primero es morir a mis malos hábitos. Detectémoslos y corrijámoslos. Vuelvo y les digo, si uno necesita ayuda, primeramente el Señor. Hay veces que uno necesita ayuda también humana, los pastores, los líderes, amén. Pero aún más allá, ayuda profesional, con temor de Dios. ¿Sí? Lo segundo es morir a mí mismo. Colosenses 3, 5 y 6 dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Díganme ustedes, ¿quién no ha pensado mal hoy? Yo tampoco levanté la mano, tranquilos. Hasta en los pensamientos uno se tiene que cuidar. Mire, yo les digo una cosa, uno no dice malas palabras, ¿sí o no? Pero llega y pasa algo y uno piensa, a veces una palabra que uno no diría. Hasta los pensamientos uno tiene que guardarlos. Y por lo tanto el Señor aquí dice, tienen que morir a ustedes mismos y a la naturaleza terrenal. ¿Qué es lo que es la naturaleza terrenal? Lo que yo trato de hacer, lo que me causa placer y que lo dejo a su libre albedrío. Entonces por eso dice inmoralidades sexuales, impurezas, bajas pasiones, malos hábitos y avaricia, que es idolatría, y bueno, y siguen más cosas. Pero cuando está hablando de mi naturaleza terrenal es todo lo que me lleva a ser el cuerpo, que yo sé que está mal. Por ejemplo, cuando uno está viendo una película, cuando uno está viendo las redes sociales y aparecen imágenes, porque siempre han aparecido imágenes, ¿sí? En los partidos de fútbol, bueno, yo ya no veo fútbol tanto, pero cuando uno veía fútbol en Colombia, llegaba y estaba el partido y llegaba y para cualquier cosa aparecía una muchacha medio desnuda ahí, ¿sí? Y ya uno como que se acostumbraba, como que era parte del paisaje y todo eso, pero uno se va acostumbrando y entonces ya lo va naturalizando. Y uno tiene que cuidarse hasta de esas pequeñas cosas, porque ya es natural. Cuando llegamos acá, llegamos a Forma de Murray, pero las personas que llegaron a Edmonton, un día salieron con niños pequeños, nos contaban, no, que hay un parade, vamos a salir al parade, no sé qué, salimos y toda la gente dándoles los besitos y todo ese tipo de cosas, cuando uno veía eran personas pues disfrazadas de un poco de vainas raras. Y entonces los niños viendo eso tan pequeñitos, 2, 3, 5 años, cosas así como raras que no van como así como... No son como lo que dice la palabra de Dios. Y desde pequeñitos viendo ese tipo de desviaciones, pues entonces ellos lo van a ver muy normal si se siguen exponiendo a eso. Por eso cuando usted se expone más a algo y lo naturaliza y es normal para usted, pues entonces ya después no tiene ningún problema. Pero cuando uno lo compara con la palabra del Señor, el Señor sí le dice a uno y lo contrasta de lo que está bien y de lo que está mal. Amén. Gálatas 5:16 dice: así les digo que vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Y aquí habla de dos que son el Espíritu y la carne. No sigan los deseos de la carne. Mire, si usted no se controla en lo que come, termina siendo una persona de dimensiones pues muy grandes, ¿sí o no? Hay personas que, por ejemplo, dicen, no, se dedican a comer, me gusta visitar restaurantes y todo eso, pero no tienen cuidado de sus cuerpos, pues entonces ese placer que les causa la comida los va a degenerar, ¿sí? Y eso lo podemos colocar en cualquier ambiente. Por eso es tan importante que nosotros tengamos, se llama dominio propio. Y eso solamente puede ser fruto del Espíritu Santo. Porque si yo no tengo dominio propio, cualquier cosa que llega, lo voy a dejar hasta las últimas consecuencias. Y es por eso
que muchas veces nos podemos perder. Y lo tercero, morir por el Señor. Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién nos dio el ejemplo más claro de morir por los amigos? El Señor Jesucristo. Y Él nos dijo: así como me vieron a mí, ver a mí, háganlo ustedes. Pero el Señor no fue que apareció un día y fue a la cruz de una. Él pagó un precio durante toda su vida, y esos 3 años de ministerio, ¿él qué hacía? Oraba, pero él iba y sanaba enfermos, él iba y liberaba a las personas, él se la pasaba caminando todo el día, él se incomodaba. Y entonces esta manera de morir, porque la primera es morir, ¿a qué? Mis malos hábitos. Segundo, a morir a mis deseos de la carne. Y lo tercero es morir para entregarle mi vida al Señor. Como yo les decía acá, permítanme les digo, morir por el Señor. ¿Sí? Entonces, salir de mi comodidad, de mi tranquilidad para buscar bendecir a otra persona. Miren, nosotros no deberíamos estar acá por muchas razones, pero nos hemos incomodado por venir acá. Alguien se incomodó para hablarnos del Señor. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y ese es el precio que el Señor nos pide pagar. Nosotros estamos en un tiempo, en estos días estaba escuchando a un muchacho que, según dicen y según veí la nota, y pues con temor a equivocarme, es un hombre de un coeficiente intelectual muy alto. Y él decía que por todas las cosas que están pasando en el mundo y por todas las señales que están pasando, la segunda venida del Señor Jesucristo es en cualquier momento. En cualquier momento. Y nosotros tenemos una responsabilidad de caminar con el Señor, pero de igual manera de compartirle a las personas. No solamente por la venida del Señor, que es muy importante, de hecho es indispensable que todos seamos salvos, pero inclusive antes de que llegue el Señor, de la vida que están viviendo o que estamos viviendo. Porque hay personas que están viviendo un infierno en su casa, un infierno en su trabajo, un infierno en donde están, porque dentro de ellos mismos no han encontrado la paz que únicamente únicamente puede uno encontrar con el Señor. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos ese canal de bendición. ¿Sí? Aquí en Canadá, gracias a Dios, no tenemos ni prohibido ni predicar ni nada. Uno puede hablar con las personas, predicarles con respeto y todo, ¿cierto? Pero hay países del mundo donde lo ponen a usted en un calabozo o inclusive puede llegar a la muerte. ¿Sí? Pero si nosotros nos quedáramos callados, ¿cómo conocerían las personas de ellos? ¿Sí? Mateo 19 dice, 19:29, dice: cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, su padre o madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Señor nos pide pagar muchos precios. Él pagó el mayor precio, que fue entregarse a sí mismo hasta la muerte de cruz. Y la muerte de cruz no es una muerte, llegaron y le dieron una pastilla y murió. Fue una tortura que duró horas. Y se sometió a esa muerte por amor a nosotros. Yo les pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió la pena? Valió la pena por cada uno de nosotros. Pero ¿sabe cómo lo demostramos todos los días? Cada uno de nosotros lo demuestra en cómo hacemos las cosas. Si somos capaces de morir a nuestros malos hábitos. Si el Señor murió, o más bien se despojó de ser Dios para venir aquí a la tierra, ¿será que yo no puedo morir a un mal hábito? Morir a mis deseos de la carne. Si el Señor fue capaz de conservarse puro para morir, ¿será que yo no me puedo conservar puro para Él? Y lo tercero, Él dio su vida por todos nosotros. ¿Será que yo no puedo dar unos minutos o inclusive de pronto unas horas a la semana para compartirle este mensaje a una persona que lo necesita? Yo creo que sí, ¿cierto? ¿Y sabe cómo sabemos que el sacrificio del Señor Jesucristo valió la pena? Cuando hacemos que valga la pena en nuestras vidas. Y eso no depende de los que están afuera. Eso depende de que yo lo acepte en mi corazón y que lo haga. Amén.
Levantémonos y vamos a orar. Ahí donde estábamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre Santo, hemos venido delante tuyo y sabemos, Papito Dios, que todos los días tenemos luchas, Señor. Luchas espirituales, luchas físicas, luchas en nuestra alma, Señor. Padre Santo, hemos estado orando por muchas cosas que anhelamos, que necesitamos, que tú sabes, Papito Dios, que son cosas, Padre Santo, que nos harían las cosas más fáciles y aún así de repente no las hemos recibido, Señor. Y cuando nos preguntamos, Señor, ¿por qué no han llegado? Padre Santo, de repente no tenemos la respuesta. Pero hoy hemos encontrado algo y es tu respuesta. Y dice que les hemos vencido al enemigo por 3 razones. La sangre de Cristo. Y hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo a decirte, Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Porque allí tú llevaste todo el acta de decretos que me era contraria. Y ahora usted, con los ojos cerrados, va a mirar eso por lo que ha estado orando por mucho tiempo, eso que está anhelando por mucho tiempo. Y si ha habido algún argumento en contra suya, la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo pecado, para limpiar toda maldición y para dejarnos limpios como aprendimos hoy. Y usted va a ver que ese pecado o esa maldición o lo que quiera que hubiera estado atravesándose o siendo un argumento del enemigo para que usted no recibiera la bendición, así con sus ojos cerrados, usted lo va a llevar a la cruz del Calvario, así con los ojos cerrados. Visualice la cruz del Calvario y allí va a llevar ese argumento mientras que yo oro. Señor y Padre Santo, mira la fe de mis hermanos. La fe que tenemos nosotros no es una esperanza en que van a mejorar las cosas. Nuestra fe es la certeza que todo está en el completo y total control del Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú, Señor Dios Todopoderoso, tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y Padre Santo, creemos que en el sacrificio de la cruz, toda el acta de decretos que nos era contraria, tú la llevaste en la cruz del Calvario. Y por esta palabra llevamos a la cruz del Calvario cualquier argumento que el enemigo haya tenido en contra nuestra, Señor. Cualquier mentira, robo, cualquiera, llámese como se llame, Señor. Nos hemos arrepentido de corazón y llevamos a la cruz del Calvario, Padre Santo, el acta de decretos que nos hará contraria. Y declaramos, Señor, que somos limpios por la sangre del Cordero, que somos restaurados por la sangre de Cristo, Señor, y que, Padre Santo, ya nuestra conciencia primeramente está limpia, pero también, Papito Dios, somos libres de toda culpabilidad en el nombre de Cristo Jesús. Lo segundo que tú nos enseñaste en esta tarde, Señor, es por el poder de la palabra confesada. Y allí donde usted está, en eso que usted está anhelando, que está pidiendo, tiene que buscar la palabra del Señor para usted, esa palabra rema. Si no la tiene, búsquela hoy mismo, pero si la tiene, la va a declarar, porque recuerde que sus declaraciones son profecías, son un cheque que sale firmado para que se hagan lo que acaba usted de decir. Y esa palabra tiene una firma y tiene peso cuando es la palabra de Dios. Padre Santo, y empieza a declarar esa palabra para reclamar esas promesas del Señor. Padre Santo, tú dices en tu palabra que tú no eres hijo, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú lo has dicho, tú lo harás. Y Padre Santo, hoy clamo por mis hermanos, Señor. Tú dices en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por esa palabra, Padre Santo, desato la palabra del Señor a cada uno de mis hermanos en cada una de las áreas que lo necesitan. En las finanzas, en las relaciones familiares, en las relaciones emocionales, en cualquier área de sus vidas, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, hoy declaro, Papito Dios, que todas las personas que están buscando para que ese estatus migratorio sea de bendición, Padre Santo, así como dice tu palabra, dice, amado, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado y que todo te vaya, que todo te vaya bien, así como prospera tu alma, Señor. Hoy, Padre Santo, declaramos que tú estás por nosotros, y si tú estás por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros, Señor? Padre Santo, declaramos también, Señor, que todo lo tienes, que tú tenemos un propósito en esta tierra, en esta vida, en esta nación, en este lugar, y tú eres el que nos ha traído hasta acá, Padre Santo. Así como tú trajiste y moviste a Abraham, Padre Santo, lo llevaste a otro lugar, lo sacaste de su tierra y de su parentela, así, Padre Santo, nos has traído a esta tierra que fluye leche y miel, nuestra Canaán, esta Canadá, Alberta, Calgary, Señor, nos has traído a ti aquí con un propósito, Papito Dios.
Y es primeramente el de conocerte, caminar contigo, pero no termina allí nomás, sino que también es, Padre Santo, el de bendecirnos en todas las cosas, Señor. En Malaquías 3 dice también: probadme en esto, que si llevaremos cumplidamente los diezmos y ofrendas al alfolí, que yo os prosperaré hasta que sobre y abunde. Y Padre Santo, hoy clamamos, Padre Santo, por esa bendición financiera también, Papito Dios. Nos hemos arrepentido de repente si no hemos hecho las cosas bien, Papito Dios, pero sabemos, Padre Santo, que hoy y desde hoy en adelante, si no lo hemos hecho antes, Padre Santo, vamos a estar honrando tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Yo te doy gracias y creo, Padre Santo, que todo lo que digamos inspirados en la palabra de Dios es una profecía que es sí y amén. Porque tú dices en tu palabra también: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Y también declaro, Papito Dios, que desde esta misma noche mis hermanos y mis hermanas, todos, hasta los niños, van a tener visiones, van a tener sueños, al punto, Papito Dios, que el Espíritu Santo les va a hablar de una manera inclusive auditiva, Padre Santo, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y finalmente, Señor, hoy nos has enseñado que lo que también debemos hacer nosotros es, Padre Santo, morir a nosotros mismos. Morir a nuestros malos hábitos, morir, Padre Santo, a los deseos de nuestra carne, y también, Padre Santo, ser capaces de morir a nosotros mismos para amar a los demás. Y hoy, Padre Santo, hoy coloco delante de ti a todos mis hermanos, y cada uno que el Señor le muestre una persona por la cual orar. Y de pronto esa persona no es su amigo, no es su mejor, no es su esposo o su esposa, no es la persona que está en mejor situación con usted. Hoy vamos a orar por una persona que pudiéramos considerar de repente un enemigo. A esa persona que de repente nos está haciendo la guerra, que de repente nos está colocando situaciones difíciles. Vamos a orar por esa persona. Padre Santo, hoy oramos por todos y cada una de las personas, Señor, que han estado de alguna manera en nuestras vidas haciéndonos las cosas más difíciles, Padre Santo. Haciendo, Padre Santo, tal vez hablando mal de nosotros injustificadamente, o tal vez diciendo cosas o haciendo cosas en contra nuestra, Padre Santo, y nosotros no tenemos ni idea por qué. Hoy los perdonamos, llevamos toda cautividad, todo argumento del enemigo a la cruz del Calvario, y bendecimos a estas personas, bendecimos a estos hombres y mujeres, bendecimos a sus familias, bendecimos sus finanzas, bendecimos sus relaciones, bendecimos todo lo que ellos hacen en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y desde ahora en adelante los vamos a bendecir todos los días de nuestra vida, Señor. Padre Santo, bendícelos en su entrar, en su salir, Señor. Bendícelos en todo lo que ellos hacen, Padre Santo. Dales un buen hogar, dales unos buenos hijos, Padre Santo. Prospéralos en todas las cosas, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y declaramos, Señor, que aún, Padre Santo, si se han portado de una manera equivocada con nosotros, Señor, los perdonamos, y declaramos, Señor, que tú los vas a bendecir también, Padre Santo, porque es nuestro anhelo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por esta tarde. Yo y Papito Dios colocamos delante tuyo nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias porque a través de la sangre del Señor, de la palabra de Dios, de confesada, y también de nuestro testimonio, Papito Dios, también, Padre Santo, de nuestras obras, Señor, sabemos que tú nos estás dando la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor.